Si entras en una sala de imagen de un gran centro médico como la Clínica Mayo, verás un carro de ultrasonidos con un monitor plano, una sonda colgando de un cable grueso, y a un médico aplicando gel transparente en el pecho de un paciente antes de presionar la sonda contra la piel. El monitor muestra una imagen en escala de grises en movimiento que cambia con cada pequeño movimiento de la mano. Ahora, imagina que todo ese equipo se encoge hasta convertirse en un dispositivo lo suficientemente pequeño como para caber en la encimera del baño, junto a un cepillo de dientes. Los dispositivos de imagen médica a domicilio son escáneres de mano y sistemas basados en tabletas que permiten a alguien en un dormitorio o sala de estar ver estructuras internas en una pantalla sin tener que ir a un hospital. La razón por la que este cambio importa se vuelve obvia cuando ves lo que sucede en una sala de espera. Un paciente se sienta bajo luces fluorescentes brillantes, mira un reloj digital en la pared, rellena papeleo en un portapapeles y luego se tumba en una camilla mientras un técnico acerca el equipo con cables y un monitor. Para alguien que vive a 30 millas del centro de imágenes más cercano, esa cita significa un viaje largo, tiempo libre en el trabajo y horas pasadas en el pasillo de una clínica. Cuando las herramientas de imagen se trasladan a una cocina o a una oficina en casa, el escaneo ocurre donde la persona ya vive, con una sonda de mano apoyada junto a un portátil y una tableta apoyada en una taza de café. La mayoría de los sistemas domésticos se basan en ultrasonidos porque el hardware de ultrasonido puede caber dentro de una sonda compacta alimentada por una batería recargable, en lugar de una máquina de resonancia magnética del tamaño de una habitación con un imán enorme y una cama deslizante para el paciente. Una configuración doméstica utiliza una sonda del tamaño de la palma de la mano, que se conecta a un teléfono o tableta a través de un cable o conexión inalámbrica. Dentro de esa sonda, hileras de cristales piezoeléctricos se expanden y contraen cuando los pulsos eléctricos viajan a través de una pequeña placa de circuito. Esas vibraciones envían ondas sonoras de alta frecuencia al tejido debajo de la piel. Los ecos que regresan golpean la matriz de cristales, generan señales eléctricas que viajan de regreso a través de cables y alimentan datos a un chip procesador, que reconstruye una imagen bidimensional en la pantalla de cristal. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete. En una sala de hospital, un ecografista cualificado está junto al carro y ajusta la profundidad, los controles de ganancia y los puntos focales, mientras observa variaciones sutiles en el brillo de un gran monitor calibrado. En un dormitorio o en un salón, el usuario sostiene la sonda del mismo estilo, pero la pantalla ahora muestra flechas, límites resaltados e instrucciones paso a paso superpuestas en la imagen. Algunos sistemas muestran un diagrama del torso que cambia de color cuando el ángulo de la sonda mejora o cuando la presión de contacto se estabiliza contra la piel. Grupos profesionales como el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina publican estándares de escaneo para la práctica clínica, y los ingenieros convierten esos estándares escritos en instrucciones visuales guiadas que aparecen directamente en la pantalla de una tableta de consumo. La parte más difícil de llevar las imágenes médicas a casa no es la carcasa de plástico o incluso la batería de litio. Es la interpretación de lo que aparece en la pantalla. En una habitación de hospital, un ecografista aprende a reconocer los degradados de textura, el movimiento de los límites y los patrones de fluidos a través de cientos de ecografías supervisadas, realizadas en diferentes pacientes. Pero en un dispositivo doméstico, el software de análisis de imagen que se ejecuta en el procesador de la tableta se encarga de ese trabajo. Detecta bordes, calcula los diámetros de las cámaras, mide el grosor de las paredes y marca patrones irregulares con marcadores de colores que aparecen como superposiciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU o FDA evalúa tanto el hardware
como los algoritmos de análisis, antes de conceder la aprobación. El dispositivo tiene que demostrar una precisión de medición repetible, bajo condiciones de prueba controladas, con resultados documentados. Podéis ver cómo esto cambia la vida cotidiana en algunas escenas bastante concretas. Una persona con insuficiencia cardíaca podría sentarse en un sillón reclinable cada mañana, aplicarse gel de una pequeña botella, presionar una sonda contra su pecho y ver cómo aparece una región sombreada en la pantalla, mostrando la acumulación de líquido cerca del corazón. O una mujer embarazada en su dormitorio coloca un escáner de mano en su abdomen y ve un feto en movimiento en la pantalla de su tableta, ajustando la posición y el ángulo de la sonda con su mano libre. Y luego está el atleta recuperándose de una distensión de ligamentos, sentado en el sofá, realizando una ecografía de rodilla y comparando la imagen en vivo con una ecografía guardada de la semana pasada, ambas mostradas lado a lado en la tableta. Al mismo tiempo, vale la pena recordar que una sala de estar no es un laboratorio de imagenología controlado con iluminación estandarizada, temperatura regulada y monitores calibrados en soportes con ruedas. Las ondas de ultrasonido se dispersan de manera diferente según la firmeza con la que el transductor presione contra la piel, e incluso pequeñas burbujas de aire atrapadas en el gel pueden interrumpir la transmisión de la señal y crear puntos oscuros en la pantalla. Si el transductor se inclina en el ángulo incorrecto, o si el usuario escanea a través de la ropa en lugar de hacer contacto directo con la piel, la imagen puede distorsionarse o llenarse de artefactos moteados que ocultan los límites reales de los tejidos. Sin una interpretación entrenada, una persona podría confundir un artefacto con tejido normal, o asumir que una región borrosa significa que todo está bien, cuando en realidad indica una mala colocación del transductor. Cuando ocurren fallos, las consecuencias van más allá de una simple imagen poco clara en la pantalla de una tableta. Un escaneo borroso podría ocultar una pequeña acumulación de líquido alrededor del corazón, algo que destacaría en un monitor clínico más grande con mayor resolución. Esto podría acabar retrasando el tratamiento necesario, todo porque alguien asume que no hay nada malo. Y entonces, un algoritmo podría colocar una línea de medición a través del límite anatómico incorrecto, lo que genera un número de aspecto normal junto a una estructura anormal que realmente necesita atención. Además, el indicador de batería podría caer repentinamente durante un escaneo, y el dispositivo podría apagarse justo en medio de una sesión, forzando un reinicio y perdiendo una comparación clara con imágenes anteriores. Hay limitaciones que simplemente no se pueden eliminar con una mejor programación o materiales más ligeros. Una sonda de mano con un número limitado de elementos transductores no puede igualar la resolución espacial de una máquina de hospital, con su amplia matriz de cristales y bastidores de procesamiento dedicados que llenan un armario de equipos. Un procesador compacto, sellado dentro de una carcasa de plástico, tiene que limitar la generación de calor y el consumo eléctrico. De lo contrario, se corre el riesgo de quemar la mano del usuario. Eso significa que los ingenieros tienen que reducir la velocidad de fotogramas o restringir los modos avanzados de imagen que necesitan más cálculos. Los dispositivos de menor coste a menudo se basan en técnicas de formación de haces simplificadas. Y esa simplificación se manifiesta en imágenes más granuladas o en un menor contraste entre los tipos de tejido, especialmente cuando se compara con lo que se ve en las pantallas de los hospitales. Después de completar un escaneo, la tableta muestra un icono de guardar y almacena la imagen en la memoria local antes de subirla a través de un router Wi-Fi doméstico a un servidor remoto gestionado por el fabricante del dispositivo o por un proveedor de atención médica. Esa transmisión se basa en protocolos de cifrado, una infraestructura de nube segura
y compatibilidad con los sistemas de registros médicos electrónicos que utilizan las clínicas para rastrear los datos de los pacientes. Si la conexión a Internet se cae durante la carga, la transferencia podría fallar y requerir un reintento manual, o la imagen podría quedarse en el almacenamiento local hasta que se recupere la conectividad. Más tarde, un médico podría revisar esas imágenes subidas en un ordenador portátil, comparar múltiples escaneos lado a lado en la pantalla y enviar orientación o señalar cualquier preocupación a través de un portal de mensajería seguro. Algunas tecnologías de imagen simplemente no se reducen bien a equipos de tamaño doméstico. Una máquina de resonancia magnética depende de un imán superconductor enorme, todo ello dentro de una sala blindada con paredes gruesas de hormigón. Y un escáner de tomografía computarizada hace girar una fuente de rayos X y una matriz de detectores alrededor de un paciente que está tumbado en una mesa motorizada dentro de un pórtico reforzado. El peso, los requisitos de energía, los sistemas de refrigeración y el blindaje contra la radiación de esos sistemas los hacen poco prácticos para un dormitorio o un apartamento, a menos que se hagan modificaciones estructurales serias. Como resultado, la imagen en casa probablemente se centrará en el ultrasonido y otras técnicas ópticas o acústicas de baja potencia, en lugar de escáneres giratorios de alta energía que necesitan circuitos de alimentación dedicados. Incluso el ultrasonido, por muy bueno que sea, se enfrenta a límites establecidos por la física que ninguna cantidad de ingeniería puede superar. Las ondas sonoras no pueden viajar limpiamente a través de pulmones llenos de aire o huesos densos, lo que bloquea la transmisión, por lo que ciertos órganos siempre estarán al menos parcialmente ocultos cuando explores desde la superficie del cuerpo con una sonda de mano. Si intentas ver estructuras más profundas, como órganos alejados de la piel, tienes que usar ondas de menor frecuencia que penetran más, pero esas frecuencias más bajas reducen la resolución de la imagen y los detalles finos que puedes ver en la pantalla. Eso significa que algunas afecciones médicas seguirán necesitando una visita al hospital con equipo clínico completo, incluso si la ecografía casera se ve clara en la pantalla de tu tableta. Muchas gracias por ver. Por favor, dale a me gusta y suscríbete.